Imagina descender a un sótano. Oscuridad. Silencio sepulcral. Durante 24 años, una joven estuvo enterrada viva, explotada por su propio padre. ¿Cómo es posible mantener un monstruo oculto tras la fachada de una vida normal? Una familia que parece ser como cualquier otra, ¿quién más reside en las sombras? En la tranquila ciudad de Amstetten, Austria, la normalidad disfrazaba el horror. A mediados de los años 80, una comunidad vivía en aparente armonía. Entre ellos, Josef Fritzl, un ingeniero eléctrico respetado, padre de 7 hijos. Nadie sospechaba que tras esa amabilidad se ocultaba un secreto aterrador. En un hogar aparentemente cálido, se encontraba un sótano laberíntico, construido con precisión escolar. Un santuario de pesadilla que Fritzl había diseñado para albergar lo innombrable. Sin embargo, Amstetten no era más que una fachada para Fritzl. Algo en él no encajaba. Había en su presencia una sombra que estremecía a quienes cruzaban su mirada. Podría haber sido la frialdad en sus gestos, el calculado ritmo de su voz. Pero más allá de esas pinceladas sombrías, nadie de su alrededor sospechaba lo que sucedía justo bajo sus pies. En esos días previos a la tormenta se reconocía ya la creencia de Fritzl, todo bajo control. Pero, ¿qué sucede cuando el orden empieza a desmoronarse? 1984, Josef Fritzl tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre. Con su hija Elisabeth recién cumplidos los 18 años, decidió materializar su plan macabro. La encerró en el sótano, un lugar del que no habría de salir hasta pasados 24 años. Apenas unos días después, la declaración de desaparición interrumpió la tranquilidad de la ciudad. Fritzl, maestro manipulador, presentó al mundo una carta falsificada de Elisabeth, en la cual afirmaba haberse marchado para unirse a una secta. La comunidad, debilitada ante las noticias perturbadoras, aceptó la versión de Fritzl sin interrogaciones. Elisabeth se convirtió oficialmente en una fugitiva, perdida para siempre en un grupo aislado del cual no habría retorno, o eso era lo que pensaban. Con cada mentira tejida por Fritzl, crecía también una serie de consecuencias impredecibles que sellarían el destino de la familia. Sin embargo, nadie en Amstetten podía prever las grietas que se formarían en esa fachada perfecta. El aislamiento forzado de Elisabeth se prolongaba, y con cada día transcurrido se cimentaba una nueva realidad bajo las normas de Josef Fritzl. Durante todos esos años, Fritzl siguió visitando el sótano con regularidad, aprovechando la oscuridad y el silencio para llevar a cabo su doble vida. Con un frío meticuloso, amplió la narración de desaparición con más cartas de Elisabeth, que el mundo exterior aceptaba sin sospecha alguna. Mientras tanto, la vida dentro del sótano tomaba su propio curso. Elisabeth, privada de libertad, dio a luz a 7 hijos fruto del monstruoso abuso de su padre. 3 de estos niños fueron llevados a la superficie, presentados como bebés abandonados que Fritzl y su esposa encontraron en la puerta de su casa. Un acto que convenció no solo a su esposa, ignorante del horror que acechaba bajo su propio hogar, sino también a las autoridades. Pero los otros 4 hijos permanecieron con Elisabeth en ese infierno bajo tierra. Crecer sentado frente a paredes frías, sin sol, sin un mundo más allá de esas 4 paredes. Al igual que su madre, aprendieron a llamar a esa cárcel su hogar. Mientras tanto, arriba, una comunidad dormida se mantenía ajena al infierno, y la habilidad de Fritzl para mantener su imperio de mentiras sin rival era simplemente asombrosa. Sin embargo, en las sombras de ese sótano, las grietas empezaban a aparecer, y la insostenible tensión prometía, inminentemente, desencadenarse. La realidad bajo los pies de Amstetten finalmente se coló en la conciencia pública cuando en 2008, 24 años después del comienzo del cautiverio, uno de los hijos de Elisabeth enfermó gravemente. Sin alternativas, Fritzl permitió que el joven recibiera tratamiento médico sobre tierra firme. Fue entonces cuando Elisabeth, aprovechando su primer atisbo de libertad, alertó a las autoridades sobre su espantosa existencia. El descubrimiento cayó sobre la comunidad como un cataclismo.
Nadie podía comprender el horror enterrado en las entrañas de su propia ciudad. ¿Cómo había logrado Fritzl mantener en secreto su templo de atrocidades durante tanto tiempo? Las mentiras se desmoronaban, pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Qué más se ocultaba tras esas paredes mohosas? El impacto de la revelación fue global. La crueldad pasó al dominio público. Elizabeth había sido violentada desde los 11 años. La inmensidad del sufrimiento vivido, difícil de conceptualizar, llenó titulares. Los detalles escalofriantes revelaban el uso brutal del poder. Un uso retorcido. Fritzl ejerció su dominio absoluto bajo tierra, asegurándose de que su hija dependiera de él para sobrevivir. Los niños, que nunca vieron la luz del sol hasta entonces, enfrentaban un mundo completamente nuevo. Y la pieza más desconcertante, uno de esos pequeños desapareció brevemente al nacer. Fritzl lo incineró. Un acto tan deshumanizante que escapaba de la comprensión. Emociones inundaron el ambiente, furia y dolor colisionaron en el aire. Nadie podía creer hasta dónde había llegado este monstruo. Con la exposición del horror verdadero, el mundo entero reaccionó. Josef Fritzl fue arrestado de inmediato. Revelaciones continuas mantenían la pesadilla viva, un recordatorio constante de lo que había sido permitido. La sociedad, como nunca antes, estaba obligada a mirar al abismo y reflexionar sobre su ceguera. ¿Cómo pudo tanto sufrimiento pasar desapercibido? En 2009, tras un juicio que capturó la atención internacional, Fritzl fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia no borraba las cicatrices profundas, invisibles, que quedarían para siempre en la familia Fritzl. El desenlace del caso dejó muchas preguntas abiertas. Josef Fritzl fue llevado a prisión, donde permanece sin esperanza de libertad. Sin embargo, la complejidad del mal que manifestaba sigue fascinando y perturbando. ¿Era simplemente un monstruo de su propia creación o un producto de un entorno que le permitió florecer? La condena cerró un capítulo de horror, pero las reverberaciones continúan. La familia rota aún vive las consecuencias de una vida robada. Seguimos preguntándonos, ¿cómo evitar que otro monstruo como él pase desapercibido entre nosotros? La historia de Josef Fritzl nos confronta con la oscuridad que puede vivir oculta en aparentemente normales corazones humanos. Nos desafía a vigilar, a cuestionar, a no dar por sentado el rostro amable de la normalidad. En una época donde la transparencia es necesaria, todavía debemos cuestionar nuestras suposiciones sobre el monstruo bajo la cama. ¿Qué piensas sobre la responsabilidad del entorno en la formación de un monstruo? Deja tu comentario. Te invitamos a suscribirte para seguir explorando otros casos inquietantes que acechan en las sombras.